Dicho todo esto, considero muy aceptable conversar acerca de las diferentes semejanzas y diferencias que hay entre un refugiado y un desplazado interno. Bueno, fíjense ustedes que ambos son desplazados forzosos de la persona. Ambos son desplazamientos forzados de la persona fuera de su lugar de origen o residencia habitual. Ambos, tanto el refugiado como el desplazado, pueden ser generados por conflictos armados, por violencia generalizada, por violaciones de los derechos humanos. Los refugiados cruzan fronteras internacionales. Los desplazados internos se mantienen dentro de su país o de origen residencial actual o habitual. Las catástrofes naturales están reconocidas como causas de movimientos de los desplazados internos, pero no de los refugiados. Hay discriminación para ambos. También hay xenofobia para ambos. Y ambos requieren de un trato digno y humano. Ambos requieren que se les proteja de la tortura. Ambas situaciones requieren de que se les proteja de la esclavitud y de la violencia de cualquier tipo. Así que se les ampare el principio de la unidad familiar, que no se les prohíba el retorno a sus países de origen, que se les permita el derecho al trabajo, que se les permita el derecho a la educación, que se les permita el derecho a la atención a la salud, que se les respete su derecho de exigir la atención a las necesidades especiales según la diversidad. Y en síntesis, estimados profesionales, los derechos humanos comunes a todas las personas. Los derechos humanos comunes a todas las personas. Ahora bien, también es alineable hablar acerca de los diferentes flujos o de los flujos migratorios que son mixtos. Hay migraciones de orden económico, y aquí donde las personas que huyen por violencia y las personas que huyen por la persecución, personas refugiadas en movimientos secundarios, personas en busca de reunificación familiar y víctimas de trata humana, personas desplazadas por desastres naturales y condiciones completamente ambientales. Nuestro mundo, entiéndase esto, nuestro mundo es complejo y globalizado a la necesidad y a la prepotencia de algunos gobiernos, que son los causantes de este tipo de movimiento de personas, y la necesidad, claro está, de su propia protección por el derecho internacional humanitario. Indudablemente, cada día en el mundo crece el hambre y crece la miseria, producto de una globalización completamente desmedida, producto de un capitalismo voraz, producto de un desorden social, producto del descontento social como consecuencia directa de un sistema político completamente errado, no ajustado a una realidad, entre otros. Hay marginalidad social, hay marginalidad económica, hay discriminación, hay insuficiencia, hay insuficiente sistema de asistencia a la salud. Hay pandemias y epidemias que diezman a los diferentes pueblos. Está reapareciendo el racismo y la xenofobia, como lo acabo de señalar. Hay narcotráfico, hay desigualdad, hay desempleo, y esto suele ser algo completamente cotidiano. Pareciera que es algo normal, no debe considerarse así bajo este contexto, pero es lo que se pretende, el mundo lo vende de esa forma. Surge la necesidad incluso del cumplimiento estricto de todos los países que forman parte de la comunidad internacional, del cumplimiento de los diferentes convenios y protocolos que sustentan el derecho internacional humanitario. Nótese ahora acerca del porqué, la insignificancia de conversar sobre este tema, sobre el derecho internacional humanitario como un sistema o como una norma regulatoria para la protección de las personas en condición de migrante, una norma regulatoria que protege a toda persona de ser vilipendiado, de ser dejado, de ser maltratado, entre otros aspectos. Yo pienso que ahí debemos generar, la sociedad hoy por hoy debe generar conclusiones completamente tajantes, particularmente las mías. Yo pienso que se puede cambiar la historia. Pienso que se puede cambiar la historia cuando hablamos del derecho internacional, cuando hablamos de la protección que genera el derecho internacional humanitario a las personas en condición de desplazados, en condición de refugiados, en condición de migrantes. Y esta es que sí se puede, sí podemos cambiar la historia. Indudablemente podemos cambiar la historia. Si logramos que todos asuman una responsabilidad, si logramos que todos asuman un compromiso, si logramos que todos asuman un papel activo ante los hechos actuales.
que seamos completamente capaces de formar una conciencia humanista en hombres y mujeres, es decir, de todos. Si hacemos de la solidaridad algo completamente cotidiano, si no colocamos al sistema económico como una prioridad, y por el contrario colocamos la filosofía humanista como prioridad, también me atrevería a generar ciertos reconocimientos, ciertas recomendaciones para aliviar todo esto, para aliviar el sufrimiento de las personas. Una de ellas es prestar el auxilio de acuerdo a la necesidad y urgencia del que lo necesita, que la labor humanitaria sea completamente voluntaria a los fines de que se evite la guerra y entremos en un proceso de paz global, de paz mundial. Que sus enemigos, hay que recordar que por supuesto los enemigos del hombre es el egoísmo, la indiferencia y el desaliento. Debemos tratar de hacer desaparecer las causas que entorpecen la paz. Debemos aumentar nuestros niveles de diálogo, debemos aumentar nuestros niveles de comunicación y por supuesto en una sobreabundancia el bienestar de los pueblos, porque yo creo y estoy convencido que el mundo es completamente cambiable y podemos tener un mundo nuevo y todo esto es posible, todo es completamente posible. Fíjense ustedes, profesionales, que el movimiento migratorio, cuando hablamos de la protección de los migrantes por el derecho internacional humanitario, también debemos recordar que aquí se establece con muchísima preponderancia el derecho y el establecimiento del derecho migratorio. En este orden de ideas existe un movimiento migratorio a través de fronteras internacionales y que puede generar graves consecuencias humanitarias. Y dar lugar a necesidades en materia de protección, en materia de asistencia de los migrantes. Si bien muchas personas llegan a destino en forma segura, otras no suelen tener esta misma suerte. Otras pueden encontrarse en países ya sea que vivan en ellos o que estén de tránsito donde existan conflictos armados, y es posible que tengan grandes dificultades o que sean particularmente vulnerables. Que sean completamente vulnerables. Ante estas situaciones, los migrantes, como miembros de la población civil, están protegidos por el derecho internacional humanitario contra estos efectos de las hostilidades, y si caen en manos de algunos de los países en conflicto también son protegidos. La declaración del Comité de la Cruz Roja sobre el Pacto Mundial para la Migración ha establecido que los migrantes son ante todo seres humanos, que los migrantes son ante todo personas. El sufrimiento padecido durante un viaje migratorio o en los países de destino puede ser completamente inmenso e intenso, y se pueden generar o suscitar graves preocupaciones de corte humanitario. Muy a menudo la separación familiar, esto se ve a diario, el trauma de por vida, el abuso, la explotación e incluso la muerte o la desaparición forma parte de este viaje o de esta parte del viaje del migrante. Bueno, estas son algunas de las razones por las cuales el Comité Internacional de la Cruz Roja insta a los estados a adoptar e implementar radicalmente el Pacto Mundial para la Migración. Sabemos, por supuesto, que la migración provoca temor, provoca ansiedad en las diferentes sociedades. Sin embargo, creemos todos que el texto equilibrado y solicitado y sólido que presenta el Pacto Mundial para la Migración aporta soluciones completamente viables. Yo pienso particularmente, profesionalmente considero que puede contribuirse para abordar la dimensión completamente humanitaria de la migración mientras se mantenga la capacidad de los estados para gestionar la migración. El Comité Internacional de la Cruz Roja cree que si se implementa el Pacto Mundial para la migración, puede contribuir a fortalecer la protección de las personas migrantes y evidentemente reducir sus vulnerabilidades y defender sus derechos. El comité está completamente dispuesto a trabajar con los estados partes para poder lograr en muchos los resultados esperados. Deben perseverarse los intereses de los estados, pero también deben preservarse la dignidad de millones de hombres y mujeres que se encuentran en este tipo de condiciones. Hay que aprender a respetar
hay que respetar. Hay que comprometerse a trabajar juntos para poder prevenir y abordar la difícil situación de los migrantes desaparecidos, incluso de sus familiares. Hay que evitar la detención de personas fundada únicamente en su condición migratoria, excepto como una medida de último recurso. Y por supuesto asumir un compromiso pleno de poner fin a la detención de niños migrantes. Hay que respetar las obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular el principio de no devolución, ya sea en las fronteras, ya sea en el tránsito o en los países de destino. Solo puede la fuerza como medida de último recurso y en el respeto de la norma de los derechos humanos. Solo la detención debe ser considerada un recurso extremo, una excepción, una razón. Ya para finalizar, estimados colegas, el proceso de migración es tan antiguo, indudablemente es tan antiguo como la sociedad misma, y siempre va a persistir. Por lo tanto, considera este profesional del derecho, ser humano, que es de sumo interés para los estados una gestión eficaz, una gestión estable y preponderantemente humana de la migración. Les invito a visualizar el video Las migraciones y los derechos humanos, las migraciones y los derechos humanos, en donde participa activamente el profesor Javier de Lucas, que es catedrático vigente de la filosofía del derecho en la Universidad de Valencia, España, quien nos habla sobre la crisis del genocidio en Siria y nos da una visión bastante amplia acerca de la situación de los migrantes a nivel mundial y cómo pueden ser estos protegidos por los diferentes instrumentos internacionales. Entonces, nos vemos y les deseo ante todos, ya para culminar esta conferencia, la mejor de las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, y les invito a continuar preparándose en esta área tan determinante a nivel mundial, como lo es el derecho migratorio, el derecho internacional humanitario y la relación que guarda una articulación activa con los migrantes. Entonces, Dios les bendiga, sean todos ustedes. Dios les bendiga, se les quiere mucho. Hoy les presento en Solidarios a Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Este profesor es un reconocido experto en políticas migratorias, minorías, racismo y otros problemas del ámbito de los derechos humanos. Su último libro se titula Mediterráneo, el naufragio de Europa. Hoy Javier nos abre un hueco en su agenda de conferencias para hablar sobre la crisis que ha generado 4 años de genocidio y guerra civil en Siria, porque este es también un problema de Europa que tiene entre sus principios el de solidaridad. Javier, este curso comenzó marcado por la crisis de los refugiados sirios. Han pasado varios meses desde las primeras reuniones de urgencia, entre comillas, pero mi impresión es que la Casa Europea sigue sin dar una respuesta a estos seres humanos. Tienes razón, Nuria, y te lo diré con las palabras de la presidenta de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Poco, tarde y mal. Y sobre todo por 2 razones. La primera, porque la Unión Europea no ha hecho nada en estos 4 años por parar la guerra en Siria, que es lo primero, lo fundamental, para que no haya más refugiados. Mientras haya guerra habrá refugiados. Segundo, les vendemos armas a todas las partes en conflicto, lo cual no es una manera de ayudar. Tercero, nuestro ofrecimiento, en el mejor de los casos, y está siendo tardío y reducido, se cifra en 160.000 y estamos hablando de casi 5 millones de refugiados. Se nos ha anunciado llegadas masivas de refugiados a nuestro país, pero eso no ha ocurrido aún. Javier, ¿dónde están los sirios? Porque además los que han llegado a España son muy poquitos y de Eritrea. Es una excelente pregunta. Digamos que los sirios, desgraciadamente, los que han llegado están en camino o están en campos a lo largo del camino. Y los que están, básicamente están sobre todo en Alemania, pero en Alemania está por tramitar la demanda, porque claro, Alemania lógicamente pide solidaridad, dice que no puede quedarse con todos los refugiados sirios que han llegado, que en cualquier caso es un número ínfimo comparado con la realidad de los 4 millones.
Estas personas, Javier, tienen derecho a pedir el asilo político, pero lo han solicitado muy pocas. ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no solicitan ser asilados? Se sabe porque instituciones europeas de muy diferente índole, no digo ya organizaciones no gubernamentales, instituciones oficiales, desde la Agencia de Derechos Fundamentales hasta la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, pasando por la Dirección General de Cooperación, saben que lo fundamental es actuar en las causas. Es decir, ¿por qué la gente se va a otro país? Eso lo escribió Montesquieu hace casi ya 3 siglos. Para tener más libertad y para tener una vida con mayores condiciones, o con mejores, perdón, condiciones económicas. Entonces, lo primero que hay que hacer es que la gente no se vea obligada a irse de sus países, porque en principio la gente no se va por gusto. Algunos se irán por gusto, pero la inmensa mayoría se van porque no tienen libertades o porque no tienen oportunidades de trabajo o porque no tienen oportunidades de una vida.